¿Sabías que una vivienda puede tener hasta 5 precios distintos y que solo uno es el importante? Y ese precio es el valor real. Tanto en la compra como en la venta de una vivienda, ese es el precio que va a determinar si estamos haciendo un buen negocio. Si no lo conoces, es posible que estés vendiendo por menos de lo que toca, es posible que no estés consiguiendo lo necesario o peor todavía, que te estés dejando dinero en la mesa. Como te puedes imaginar, saber el valor real de una vivienda es crucial si estamos pensando en comprar, independientemente que el objetivo sea vender o alquilar esa vivienda. En este vídeo te voy a explicar cómo calcular ese valor real. Además, vamos a ver el concepto de asking price, que es fundamental, y veremos los indicadores que necesitas para saber si estás delante de una buena inversión o por lo contrario es algo que no te interesa. Y al final del mismo te dejaré la calculadora para que puedas descargarlo. Empecemos por el principio. Tienes que saber los 5 precios que tiene una vivienda y, como te he adelantado, solo uno es el más importante. El primero es el precio de tasación. Es el precio que un tasador le va a dar a la vivienda para que un banco te pueda dar una hipoteca. El segundo es el valor catastral. Es el que tu ayuntamiento le ha dado a tu vivienda o a la vivienda que quieres comprar para poder cobrarte el IBI. Este lo vemos dentro del recibo del IBI, suele ser un valor bastante más bajo del que tiene la vivienda. El tercero es el valor de referencia. Este precio es el que la administración le da a tu vivienda o a la vivienda que vas a comprar para poder tener una base para liquidar el ITP, el impuesto por la compra. Este valor se calcula a través del valor catastral y normalmente siempre está por encima del valor real. Es decir, si tenemos una vivienda por la que vamos a pagar 100.000 euros, el valor de referencia puede estar perfectamente en 115, 120 o incluso mucho más, lo que implicaría que tienes que liquidar impuestos por esos 120 y por tanto pagar más impuestos del tipo realmente efectivo. Para mí este es un gran abuso y tienes que saber que se puede liquidar por el valor de compra. No voy a profundizar mucho más porque esto da para otro vídeo. Cuarto, el valor de mercado es el que te va a dar una inmobiliaria o el que te puede dar algún tipo de aplicación. Este es el precio que te van a dar en base a lo que otras viviendas se están vendiendo. Si sigo con el ejemplo, esa vivienda que se vendería en 100.000, pues vas a ir a una inmobiliaria y es posible que si estás ante ese tipo de inmobiliarias que quieren coger la vivienda para venderla rápida, te dicen que tienes que ponerlo en 90.000, te puede dar 90.000, o incluso si vamos a otro tipo de inmobiliarias que lo que quieren es captarte como cliente, decirte lo que quieres oír, decirte una cifra más alta, pues es posible que te den 110. Pero el más importante es el quinto, el valor real. Es el precio que va a pagar un cliente por esa vivienda. Ese es el precio por el que realmente se vende. Conocidos estos 5 precios, quiero hablarte del concepto asking price. Es un concepto que creé para explicar cómo funciona realmente el mercado y necesitas conocer para interpretar y para saber cómo actuar ante una posible compra de una vivienda. Cuando alguien pone una vivienda a la venta, nunca lo hace por el valor real, por el valor que finalmente la vende. Es un valor que va cambiando en función de distintos momentos del mercado y es un valor que es difícil de calcular y difícil de determinar. Por eso lo va a hacer pues siguiendo una mezcla de los 5 valores que te he dado antes. Es muy común que, por ejemplo, si alguien pone a la venta que viene de herencia, pues unos herederos reciben una vivienda, es posible que en notaría les dijesen el valor de referencia para liquidar el impuesto y a la hora de poner la vivienda a la venta lo hacen y cuando tú les contactas te dicen, oye, ¿y por qué has puesto esta vivienda en este precio? Y te dicen, pues porque es el valor de referencia, es el valor que da Hacienda, la administración y la pongo en ese valor. O bien, pues se puede dar el caso de alguien que pone la vivienda a la venta y como pues no tiene mucha idea, como la mayoría de personas que venden o compran, porque no compran más de 1, 2, 3 viviendas en su vida, pues al final, si tienen un valor que les ha dado el banco, tienen un valor de tasación, pues dicen, oye, este es el valor por el que pongo la vivienda. Y cualquiera de esos 4 valores, cualquiera de las situaciones que normalmente se dan, no tienen nada que ver con el valor real, con el precio que de verdad se va a vender. Por eso, los precios que tú ves son los que yo llamo asking price. Cuando tú ves cualquier vivienda que tienes que está a la venta, está en un precio que es el asking price. ¿Y qué significa esto? Pues es el precio para empezar a hablar, es el precio de salida. Y ese precio es siempre un espejismo, es el precio de las viviendas que todavía no se han vendido. Bien,
Pero te estarás preguntando, oye, ¿y qué hay de los precios que te dan esas herramientas? Es decir, no del precio que yo estoy viendo en una vivienda, sino de esas herramientas tipo Idealista Data, que pues tienen algoritmos potentes y que te dicen el precio de una vivienda pues poniendo la dirección. Esos precios son siempre una referencia porque están basados en los precios de las viviendas que no se venden. Nadie en España a la hora de vender una vivienda la pone realmente al precio que la va a vender. Siempre sube o siempre ponen mucho más precio. Y eso pasa porque nuestro mercado es un mercado latino que tiene una característica. Todo el mundo sabe que hay que negociar. Por tanto, subes y te guardas un margen para ello. Por eso, estos algoritmos están bien pues para llevar una referencia, para hacerte una idea, pero nunca te van a dar la precisión suficiente o necesaria que tú necesitas, como vas a ver ahora cuando entremos en profundidad en los indicadores. Y nunca te lo van a dar porque, como te he dicho, insisto, se basan en los precios de las viviendas que no se venden. Te pongo un ejemplo: cuando alguien pone una vivienda en Idealista en 120 y luego quita esa vivienda de Idealista porque la ha vendido, nunca pone el precio por el que realmente la ha vendido. Si esa vivienda se ha vendido en 90, si esa vivienda se ha vendido en 100, en 110 o en 70, Idealista cogerá como valor de venta esos 120. Evidentemente, pues como ellos lo saben, van a introducir en los algoritmos distintas correcciones, pero como te digo, va a ser un valor teórico, nunca vas a tener el valor real. Si investigas un poco, es posible que tú lo sepas, también tenemos las estadísticas que da el Colegio de Registradores. Es una estadística muy genérica que se hace en base al valor, y en su propia página, como te muestro aquí en pantalla, lo hace en base al valor declarado. Lo que hace al final es darnos pues unos datos en función de la calle, de la zona, que son medias. ¿Y esto qué quiere decir? Al final, los que conocemos el mercado inmobiliario, y tú a poco que profundices un poco, sabes que en la misma calle, incluso en el mismo edificio, hay viviendas que pueden cambiar mucho de precio. Hay una vivienda que está totalmente para reformar, que se vende a un precio, y hay una vivienda que está totalmente reformada, que se vende pues a otro precio muy distinto. Hay una vivienda que en el mismo bloque da para una calle y pues vale un 15, un 20, un 30% más, o hay una vivienda que da para una calle trasera y cuesta pues muchísimo menos. Por eso este dato es también una estadística, es un dato que no es suficientemente preciso también como para que nos sirva de orientación fiable a la hora de tomar decisiones. Sigue siendo, como el algoritmo, pues simplemente una indicación, algo que tú consultas para ver por dónde va el mercado. Como ves, lo importante es el valor de mercado. Partiendo del valor de mercado, puedes hacer los cálculos y puedes saber si estás dentro de una buena inversión o no. Vamos a ver ahora qué indicadores tenemos que tener en cuenta, y después te diré pues 3 claves para que sepas cómo calcular o cómo determinar ese valor de mercado. Pero antes déjame decirte algo: si todavía no te has suscrito, dale al botón, tal como ves en pantalla, suscríbete al canal, porque es una manera de apoyar este contenido que hago y de decirme que siga haciendo este tipo de vídeos. Además, si le das a la campanita, YouTube te avisará cada semana cuando suba un nuevo vídeo. Como ves, vídeos de alto valor que tienen que ver con el mundo de la inversión en vivienda. Vamos ahora con los indicadores. ¿Qué indicadores necesitas conocer y que son fundamentales para interpretar si una inversión es buena inversión, si una compra es una buena compra, tanto si estás comprando esa vivienda para alquilar o la estás comprando para vender? Estos indicadores son clave. De la misma manera que el metro cuadrado o el número de habitaciones y baños es un indicador para poder comparar las viviendas. Por ejemplo, si a ti te dicen, oye, una vivienda de 3 dormitorios, 2 baños, de 100 metros cuadrados, tú puedes dibujar en tu cabeza o puedes filtrar por esos indicadores y comparar las viviendas. De la misma manera, necesitas conocer los indicadores para saber si es una buena inversión o no. Estos indicadores son los siguientes. El primero y más importante es el ROI. Este indicador nos mide la rentabilidad neta y se calcula, en el caso de que estemos en la modalidad comprar, aportar valor, vender, dividiendo el beneficio neto, es decir, lo que nos va a dar antes de impuestos
esa operación entre la inversión total. En el caso de que estemos comprando para alquilar, lo que vamos a hacer es dividir el cash flow entre la inversión total. Antes de seguir con el siguiente, hacemos una pequeña aclaración, porque sé que más de uno está diciendo: hey José, ¿y qué hay de los impuestos? Antes de que me pongas un comentario, antes de que entremos en esa cuestión, déjame decirte algo. Las rentabilidades siempre se calculan antes de impuestos, porque los impuestos dependen de la persona que compre. Si compras como persona física, como persona jurídica, si destinas, por ejemplo, una vivienda que destinas al alquiler, pues si lo haces de una determinada manera vas a pagar menos impuestos, puedes tener una deducción incluso del 50%. Y entonces, si tú tienes en cuenta los impuestos, caerías en una incoherencia muy grande, y es en la de que una misma vivienda tendría rentabilidades distintas y en consecuencia pues no podrías compararla. Por eso las rentabilidades son las que son, siempre antes de impuestos. Cada vivienda tiene un único ROI, y una vez que tú tienes una rentabilidad, una vez que tú ves que esa vivienda tiene sentido para comprar o para alquilar, viene una segunda fase, que es la optimización fiscal. Este es el principal indicador y es el más importante, pero en el caso que tú vayas a usar financiación para la compra, entonces necesitamos otros indicadores. En este punto hay mucha confusión, por eso te voy a dar los 3 indicadores que se usan para medir cómo rinde tu dinero y que es un indicador complementario al ROI. Insisto, el ROI mide la rentabilidad de la vivienda, y los 3 que te voy a dar ahora lo que te miden es cómo rinde tu dinero. Complementarios por tanto, y ambos, estos 3 que te voy a dar para medir cómo funciona tu dinero, son prácticamente lo mismo. En primer lugar tenemos el ROCE. Este lo que mide es, como los otros, cómo rinde tu dinero en una operación. Si estamos hablando de una vivienda a la que yo voy a comprar para alquilar, voy a dividir el cash flow que tengo. ¿Y qué es el cash flow? Pues el cash flow son los ingresos netos que da la propiedad, descontando evidentemente la financiación. En el momento que yo descuento la financiación, tengo el cash flow, y una vez que tengo el cash flow, lo divido entre el dinero que yo he puesto en la operación, la aportación que yo he hecho de mi bolsillo, y esto me va a dar un indicador que es cómo está rindiendo el dinero que yo pongo. En segundo lugar tenemos el ROE. Si ves, el término ROE significa lo mismo y también se usa dentro del mundo de la inversión inmobiliaria, aunque este concepto está más asociado a la empresa. Y por último tenemos el concepto cash on cash, que es una métrica que viene a indicarte cuánto dinero viene de vuelta de lo que tú has invertido en esa vivienda. Como ves, estos 3 conceptos te van a dar lo mismo y nos van a decir cómo rinde nuestro dinero. Una vez conocidos los conceptos, tengo que decirte algo. El ROCE no mide la inversión, solo mide cómo funciona tu dinero. ¿Y por qué no mide la inversión? Vamos a ver esto con un ejemplo, porque lo vamos a ver mucho más claro. Imagina que tú pues compras una vivienda que te da 3.000 euros al año. Entre los 100.000 euros que te ha costado, pues un 3% de rentabilidad, vamos, una rentabilidad muy mala. Entonces, imagina que tú para comprar esa vivienda, pues solo has puesto 1.000 euros porque has conseguido una financiación del 100% más gastos. Vamos a hacerlo con este ejemplo teórico muy sencillito para que se entienda la idea. El ROI sería la rentabilidad neta, que en este caso sería el 3%, esos 3.000 que yo saco netos entre los 100.000 que cuesta la propiedad. Pero el ROCE sería el cálculo de hacer los 1.000 euros que tú has puesto entre los 2.000 euros, vamos a suponer que quitando la financiación son 2.000 euros que tú has puesto. El resultado aquí sería un 50%. Fíjate, aquí tendrías un ROCE altísimo, dirías, oye, esta operación me da un 50%, cuando eso es un espejismo. Evidentemente, has hecho una operación a nivel financiero muy buena, has conseguido esa financiación del 100%, te da un 50%, pero la propiedad que has comprado rinde solo al 3%. Es decir, te está diciendo que has sabido mover tu dinero bien, que sabes sacar hipotecas, pero sin embargo
que no sabes comprar viviendas para alquilar porque tienes una rentabilidad de pena. Y aquí surge otra pregunta que quiero aclarar. Seguro que más de uno dirá, bueno, pero ¿estás teniendo en cuenta que en la cuota que tú pagas de hipoteca hay una parte que amortizas capital? Es decir, hay una parte de intereses y hay otra parte que vas quitando préstamos. ¿La tenemos en cuenta para calcular el cash flow o no? Aquí hay mucha gente que empieza a hacer fórmulas pues mucho más complejas y que se pierden ahí. Para mí, a la hora de calcular el ROCE no tiene sentido descontar el dinero que vas devolviendo porque, como te digo, te lías muchísimo y te metes dentro del Excel y de hacer fórmulas y te despistas, te desvías de la realidad. Ese indicador, los intereses y lo que estás amortizando, sirve para calcular otro indicador que es el patrimonio neto. ¿Y qué es el patrimonio neto? Es la diferencia entre el valor real de la vivienda en un momento determinado y lo que tienes de hipoteca. En consecuencia, si yo tengo una vivienda que me haya costado lo que ya me haya costado, que tiene un valor de 100.000 euros y tengo una hipoteca de 90.000, mi patrimonio neto son 10.000. Evidentemente, a medida que vaya avanzando el tiempo, que vaya pagando cuotas, deberé menos dinero y mi patrimonio neto aumentará. Pero tienes que hacerlo de esta manera, porque si no, al final caerás en fórmulas, te harás trampas al solitario, verás indicadores muy grandes, pero en tu cuenta habrá muy poco dinero a final de mes. Una vez que conoces estos indicadores, puedes comparar las viviendas. Incluso esa vivienda que tú tienes en alquiler o esa vivienda que te interesa comprar para poner en alquiler o comprar para vender, te va a permitir compararlo y surge la pregunta, ¿qué es una buena rentabilidad? Para mí, una buena rentabilidad es un 10% neto si estoy en comprar, aportar valor, alquilar y lo hago en la modalidad de alquiler tradicional. Y un 20-25% de rentabilidad neta si lo que estoy haciendo es comprando, aportando valor y vendiendo. Estas rentabilidades son la media que hay dentro de mi comunidad de los inversores que están en marcha, que están haciendo operaciones como esta y son las que están obteniendo en distintos puntos de España. Por tanto, coge estos valores como referencia porque son alcanzables y eso te va a decir si esa vivienda que vas a comprar o esa vivienda que tienes alquilada es una buena inversión o no es una buena inversión. Conocidos los precios que tiene una vivienda, conocidos los indicadores y sabiendo esa referencia para poder comparar y saber cuándo estamos hablando de una buena inversión o no, voy a darte las claves, 3 sencillas que puedes empezar a aplicar desde ya para conocer el valor de venta real o el precio de alquiler real, que es, como hemos visto, fundamental a la hora de calcular y a la hora de iniciar este camino. Vamos con ellos. El primero tiene que ver con saber realmente qué es lo que se vende y qué es lo que no, y tener una referencia. Para ello te voy a pedir que en portales como Idealista u otros marques como favoritas las viviendas que te interesan o las viviendas, dado una zona, dado un micromercado, que tienen algo en común. Si estás buscando en un determinado barrio una vivienda de 2, de 3 dormitorios, pues marca todas esas con un mismo parámetro de calidad. Si vas haciendo esto a lo largo de una semana, incluso pues a partir del mes, vas a ver qué viviendas se van de baja y en consecuencia te vas a empezar a hacer una idea de lo que se vende y de lo que no, de lo que se alquila y de lo que no. Segunda clave, sabiendo ese tipo de vivienda que se vende o que se alquila, lo que te voy a pedir es que llames a los propietarios, llames a las personas que anuncian esas viviendas y que hables con ellas y que al hablarlo pues mantengas una conversación, te intereses pues por aspectos generales y que llegado un momento determinado en la conversación donde ya se ha producido cierto confort, les digas algo como: bien, esta vivienda que me dices me puede interesar, pero te voy a ser claro, no quiero hacerte perder el tiempo ni perderlo yo. Entonces, el dinero del que dispongo es menos de ese que estás pidiendo. Te lo pregunto de manera directa, si estás dispuesto a negociar ese precio, dímelo porque tengo la capacidad de comprar la vivienda si me gusta e iré a verla pues para verificar que es tal como yo me la estoy imaginando. Si no, pues indícamelo y así lo dejamos aquí y, como te digo, no te hago perder el tiempo a ti ni lo pierdo yo. Haciendo esto vas a saber del asking price, que es el precio que está marcando el mercado, qué margen de negociación real hay.
En el alquiler, por ejemplo, vas a ver que hay poquita. En la venta, dependiendo del micromercado, vas a ver que hay un número de propietarios más grande o más pequeño, lo que te indicará la intención que hay dentro de ese micromercado a hacer una negociación. A más número de personas que te dicen, oye, ven a ver la vivienda que nos vamos a entender, pues más margen de descuento dentro de esa zona. Y el tercero y más importante es hablar con las inmobiliarias. Ellas son las únicas que realmente saben a qué precio realmente se venden las viviendas en una determinada zona. Si sigues estos 3 pasos, si unes estas 3 claves y sabes interpretar los datos, es cuando vas a conocer realmente el valor, permíteme la redundancia, real de esa zona para esa tipología en concreto, en el momento en el concreto en el que estás haciendo este estudio. Una vez que tienes ya ese valor real de venta o de alquiler de una vivienda, llega el momento de calcular la rentabilidad, de sacar esos indicadores de los que te he hablado, que te van a permitir comparar con esos índices, con ese 10 en rentabilidad tradicional, ese 20-25 en comprar, aportar valor, vender, con la intención de saber si estás delante de una buena inversión o no. Incluso esto aplica a viviendas que ya tengas alquiladas, y es fundamental que lo hagas, porque el hecho de tener rentabilidades bajas lo que te está diciendo es que te estás dejando dinero en la mesa. Como quiero que todo el mundo lo haga bien, como quiero que tú que sigues este canal no te equivoques en este paso, porque si te equivocas al calcular la rentabilidad, si te dejas pues algún campo, lo que vas a hacer es tener un dato erróneo y eso te va a llevar directamente al fracaso. Y como bien sabes, dentro del mundo de la inversión, como las cantidades son grandes, cualquier mínimo error te lleva a perder miles de euros. Por eso te voy a regalar el kit de herramientas que yo mismo uso. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues mira, justo aquí debajo, en el primer comentario del vídeo, en la descripción, te voy a dejar un link. En ese link tienes una web donde vas a poder descargar, poniendo tu email, la calculadora que yo mismo uso para calcular la rentabilidad, donde están todos los campos, y el hecho de simplemente usarla pues te va a hacer que no te dejes ninguna. Y además vas a tener la ficha de visita que yo y las personas de mi comunidad usamos. ¿Y para qué sirve esta ficha de visita? Pues precisamente para que cuando vayas a ver esas viviendas cojas todos y cada uno de los detalles que hay en la vivienda, para que luego puedas llevar todo eso a la calculadora de rentabilidad. Además, esta ficha de visita incluye dentro de la propia ficha pues un pequeño tutorial para usarla. Y además de conseguir este kit de herramientas, lo más importante y mucho mejor, vas a estar dentro de mi lista privada de correo, donde semanalmente pues comparto mucho más contenido sobre inversión en viviendas. Todo libre de spam, sin cosas raras, y todos los correos con un botoncito donde, si no te interesa eso que envío, pues simplemente te puedes dar de baja. Sé que si entras no lo vas a hacer, porque ahí es un canal donde me siento mucho más cómodo y donde pues permite profundizar mucho más en cuestiones que tienen que ver, como te digo, con la inversión inmobiliaria, tanto en comprar para vender como comprar para alquilar. Cuando te hagas con la calculadora, usando el tutorial que ahí mismo tienes, vas a poder ver y analizar cualquier tipo de vivienda, tanto para vender como para alquilar, que tengas delante. Podrás compararla y a partir de ahí podrás saber si es una buena inversión o no. Y como te he dicho en el vídeo, una vez que tengas esa rentabilidad, siempre antes de impuestos, llegará el momento de decidir si la compras o no la compras, y es entonces cuando hay que ver qué impuestos toca pagar, tanto si alquilo como si vendo, y te tendrás que hacer muchas más preguntas. Por eso te voy a invitar a que veas el siguiente vídeo, donde te explico de manera clara qué impuestos se pagan al vender o qué impuestos se pagan al alquilar una vivienda en España. Así que ya sabes, descarga ese kit de herramientas, hazte con ellas, ponte a trabajar, pon acción, porque ver vídeos está bien, pero solo se consiguen cosas haciendo. Y sobre todo, échale un vistazo a este vídeo, porque va a ser fundamental que conozcas esos impuestos para optimizar esas inversiones.